El método Montessori es un método científico creado por la doctora María Montessori ya hace más de 100 años y tiene muchos principios, pero entre ellos destacar la mente absorbente del niño, la capacidad innata que tiene el niño de aprender, al principio de un modo inconsciente y más adelante de un modo más consciente, la autonomía del niño, el respeto hacia el niño teniendo en cuenta todos sus periodos sensibles, el movimiento libre adecuándose a las necesidades y ritmos de cada niño o niña. Cómo no, también la importancia de preparar un ambiente adecuado tanto físico como psíquico y teniendo en cuenta los materiales que en dicho espacio se presentan, teniendo en cuenta todo el desarrollo del niño. Y para finalizar, la importancia del papel del adulto, tanto como observador o como guía del niño o niña. Vamos de camino a conseguir todos estos aspectos, vamos introduciendo cada año muy despacio estos aspectos y es verdad que en educación infantil se ha comprado mucho material Montessori para diferentes espacios, pero más centrándose en los materiales sensoriales y matemáticos para que el niño vaya aprendiendo de una forma más manipulativa. Y decir que bueno, ya estamos empezando a ver los resultados y nos hemos animado también a ir introduciendo este método en primaria en el primer ciclo.